Había una vez un hombre que era un buscador y que tenía muchas preguntas que hacer. Buscaba respuestas acerca de la vida. Entonces un día supo de que un gran maestro existía en la China, perdido en las montañas de la China hacia el oeste. Entonces emprendió viaje en busca de este maestro. Viajó muchos días en avión hasta llegar a Beijing. Después por tierra se desplazó por ciudades, pueblos, cada vez a lugares más remotos dentro de la China. Después tuvo que andar en burro durante un par de días, andar en río, hasta que finalmente, después de subir unas montañas, llegó al monasterio donde vivía este gran maestro. Golpeó en la puerta y un viejecito, arrugado, encorvado, con las manos llenas de tierra y una pala, aparentemente era el jardinero, le abrió las puertas del monasterio. Cuando el viejecito abrió la puerta, por la puerta entreabierta, nuestro buscador se asomó y vio un magnífico jardín, y en el centro del jardín un hombre, ya entrado en sus años, de una barba blanca magnífica, vestido de blanco, sentado en el suelo, rodeado de flores, meditando. En su posición de meditación parecía que un aura lo iluminaba. Entonces nuestro buscador le dijo al viejecito, ese es el maestro, ¿no? Y el viejecito sonrió y le dijo, no, ese es mi mejor discípulo. Hola, este es el canal para despabilarse y volvemos a El arte de soñar. Este es el 9º capítulo del arte de soñar y estamos, no sé por qué hablo en plural, pero bueno, estoy tratando de enseñar cómo, en el arte de soñar, cómo analizar, cómo explorar y cómo interpretar los sueños. Un elemento básico para el crecimiento, el desarrollo personal, y uno se ahorra muchas horas de psicoterapia y plata en psiquiatra y en gurúes cuando uno entiende lo que quieren compensar, lo que quieren expresarnos, nuestros sueños. Y hemos estado a través de un sueño de un paciente, de entregarte los elementos del análisis de un sueño. El sueño, ya bien lo saben, está aquí presente. Es el sueño de un hombre que sueña que va a un parque de diversiones. En el parque de diversiones ve una rueda de la fortuna. Hay una mujer que lo invita a esa rueda de la fortuna. Él se sube a la rueda de la fortuna, ¿no? Siente éxtasis, se siente muy bien, pero de repente suena su celular, sabe que tiene que trabajar, tiene que hacer algo, y con pesar se baja de la rueda y sale. Vimos la estructura del sueño, vimos las emociones dentro del sueño, vimos identificar los símbolos dentro del sueño. Para ello vas a tener que remitirte a los capítulos anteriores si quieres saber con detalle esto del arte de soñar. Y estamos en el punto de las asociaciones. Y nos quedamos con las asociaciones personales en el arte de soñar 8, y donde vimos que las asociaciones personales son muy importantes a propósito de analizar un sueño, ¿no? Y vimos que hay que tomar los símbolos principales de un sueño. También distinguimos entre símbolos principales y símbolos secundarios, no me voy a volver a extender en el tema, y que cuando uno toma los signos, símbolos de un sueño principales, uno tiene que hacer las asociaciones. ¿Qué me evoca tal símbolo? ¿No? ¿Con qué asocio este símbolo que aparece en el sueño? Y ese es un elemento importante a propósito de analizar y entender un sueño. Pero también vimos que las asociaciones con los símbolos tienen 3 niveles. Uno es el nivel personal, y que son las asociaciones personales que hacemos con un símbolo. Hoy día vamos a ver los otros 2 niveles de asociaciones, que son
las asociaciones culturales y las asociaciones colectivas, universales o también arquetípicas. Por asociaciones culturales vamos a entender que la cultura en que vivimos nos provee también de significados a propósito de los distintos símbolos. Por ejemplo, imaginemos que un noruego sueña con un cóndor, ¿sí? No sé, alguien habitante de Noruega, de Oslo, sueña con un cóndor, ¿sí? Y sueña que vio en el sueño que un cóndor volaba por un paraje montañoso. Ok, ese es el sueño de nuestro noruego. Lo primero que él tiene que hacer es ver sus asociaciones personales con el símbolo cóndor. Ok, pero el segundo paso de las asociaciones es ver las asociaciones culturales. Y por asociaciones culturales entendemos lo que la cultura donde vive el individuo asocia con tal o cual símbolo. Para un noruego, para la cultura noruega, ¿sí?, las asociaciones con el cóndor deben ser lejanas. Lo asociarán con los Andes exóticos, lo asociarán con la cultura noruega, con Latinoamérica, Sudamérica, etc. Y por ahí se quedan las asociaciones noruegas con el cóndor. ¿Por qué? Porque la cultura noruega no tiene cóndores, no tiene una historia con cóndor, no hay anécdotas de cóndor, no aparece en la bandera de Noruega, no es un elemento propio de su cultura. Entonces van a tener asociaciones específicas y a veces medio limitadas, culturales, a propósito del símbolo cóndor. Pero imaginemos que un chilenito sueña el mismo sueño, visualiza en el sueño un cóndor volando por un paraje montañoso. La persona hace sus asociaciones personales con el cóndor, pero cuando llegamos al nivel de las asociaciones culturales, la cosa cambia. Porque ahora tenemos que ver qué dice la cultura chilena, donde vivimos, o qué dice la cultura latinoamericana, o qué dice la cultura sudamericana de los países andinos, a la cual también pertenecemos, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, ¿sí?, Argentina, que también tiene cordillera de los Andes. ¿Qué dicen estas culturas a propósito del símbolo cóndor? Y ahí tenemos una cantidad de información mucho mayor. O sea, por ejemplo, culturalmente, si alguien sueña con un cóndor, desde la cultura chilena, evocamos que el cóndor aparece en nuestro escudo, ¿sí? Entonces, tal vez el cóndor tiene una representación de nación, de patria. O podemos decir, pero el cóndor tiene un lema en nuestro escudo, por la razón o la fuerza. Es uno de los lemas más estúpidos que he visto alguna vez, pero bueno, eso es lo que hay. Debería decir, alguien dijo, por la razón y la fuerza del amor. Quedaría mucho mejor. Bueno, pero eso es lo que dice el escudo. Entonces uno puede decir, tal vez este cóndor representa nación, pero también representa agresión, violencia. Culturalmente lo estoy analizando. O podemos asociar el cóndor con nación andina, ¿sí?, con comunidad andina, con la unión de los países andinos. O podemos analizar el cóndor desde el punto de vista del condoro, del condorito. Claro, porque Condorito es un personaje, que es un cóndor, que es un personaje chistoso, y nosotros tendemos a decir, te condoreaste, ¿no?, a propósito de meter las patas, de cometer un error, o te mandaste un condoro, un condorazo, etc., remitiéndonos ahora al personaje Condorito de las tiras cómicas. Entonces las culturas, a propósito de este ejemplo que le doy con el cóndor, también hacen asociaciones propias. Y hay culturas mayores y culturas también locales. Si alguien vive en un lago del sur y sueña que en ese lago que está pescando, y en el sueño, cuando está pescando, en vez de pescar un pez, aparece una lata de cerveza.
Y ese es el sueño, ¿no? Primero él puede hacer sus asociaciones personales, por ejemplo, decir, uy, me encanta la cerveza, bebo mucho cerveza. Tal vez el sueño le está diciendo que hasta cuando sueña piensa en alcohol, ¿no? O le está dando alguna advertencia a propósito del exceso de cerveza, etc. Esas son las asociaciones personales. Pero supongamos que en ese lago del sur, en esa comunidad que vive alrededor del lago, ha habido un problema con la llegada de turistas y que los turistas dejan basura, lillo y que se despreocupan un poco del medio ambiente y rompen y dejan bolsas plásticas. Y el lago se está ensuciando porque se puso una empresa de cerdos, se puso en la orilla del lago y está tirando sus riles industriales, los desechos de los cerdos, lo está tirando al lago y la comunidad está justo en un problema a propósito de la contaminación del lago. Ahí el símbolo de pescar una lata de cerveza también adquiere ribetes culturales, porque esa comunidad local, en ese lago en el sur, está pasando por un problema a propósito de la ecología, del medio ambiente y de resguardar la pureza de su lago. Entonces vemos como los elementos culturales también de alguna manera pertenecen a nuestros sueños y no podemos dejarlos de lado al momento de analizarlos. Entonces, tenemos que el segundo nivel de asociación con los símbolos son las asociaciones culturales, asociaciones personales y después culturales. Volvamos a nuestro sueño, veamos qué asociaciones culturales podemos hacer con el sueño La Rueda de la Fortuna. Nuestro soñante, como asociaciones personales, dijo que cuando niño le gustaba mucho ir a las ferias de diversiones y que le gustaba también la Rueda de la Fortuna, pero que de hace mucho tiempo que no iba a una feria de diversiones, de estos parques temáticos llenos de juegos, y que de alguna manera había dejado de ir, a pesar de que tenía hijos, no iba hace mucho tiempo. Eso como asociaciones personales. Como asociaciones culturales, ¿qué asociaciones culturales podemos hacer con Rueda de la Fortuna? Bueno, en general, como cultura es algo para los niños muy entretenido decir, este fin de semana vamos a llevar a los niños al parque de diversiones. ¿Okay? Y a los niños, claro, cada vez hay juegos más sofisticados de caída y de zigzag y cosas, pero la Rueda de la Fortuna ahí siempre está, ¿no? Uno culturalmente, me pongo ahora en el lugar de la sociedad chilena, puede asociar la Rueda de la Fortuna con Fantasilandia, que es el parque de diversiones más típico que tenemos, etcétera, ¿no? Y asociamos culturalmente la Rueda de la Fortuna a diversión, etcétera. El nivel de asociaciones culturales no nos va a dar mucho en este sueño específico. En otros sueños nos proveerá de muchos significados, ¿sí? Pero este sueño no, porque los símbolos que aparecen como Rueda de la Fortuna no son muy culturales, así como el símbolo cóndor, que te di el ejemplo anterior, o el símbolo de esta lata de cerveza en este pueblo del sur. Pero a veces el nivel de asociación cultural puede darnos mucha información. Por ejemplo, imaginémonos que alguien sueña con Pinochet. Dios mío, ya. Imaginemos que alguien sueña con esto. Bueno, a nivel personal la persona puede decir me gusta, no me gusta, lo odio, etc. Puede tener múltiples asociaciones personales, pero a nivel de asociaciones culturales tenemos cualquier cantidad de información, por lo que implica una figura de ese tamaño, ¿no? Por el dolor causado, por los conflictos, etc. Como cultura hay ciertos símbolos a los cuales uno puede darle mucha información. Y otros símbolos que el nivel cultural me va a dar menos información, ¿sí? Personales, culturales, y ahora vamos a ver el tercer nivel de asociación, que son las asociaciones arquetípicas o universales. Y aquí me tengo que dar una vueltecita para explicar cosas que son diferentes de lo que he contado hasta acá y que sin lugar a dudas son uno de los mayores aportes de Jung
al estudio de nuestra psique, de nuestra interioridad. Viendo pacientes, analizando los sueños de muchos pacientes, Jung se dio cuenta que en determinadas ocasiones los pacientes soñaban con elementos que eran ajenos a su vida y que eran ajenos a su biografía. Se dio cuenta que en determinadas ocasiones los sueños no se correspondían con nuestro inconsciente personal y en determinados sueños no soñábamos ni con la mamá, ni con la papá, ni con un lugar conocido, ni con familiares, ni con los problemas del trabajo, ni con los problemas afectivos, sino que determinados sueños traían motivos diferentes y absolutamente alejados de la vida del soñante. Jung tomó en consideración lo siguiente: ¿por qué personas que vivían en un lugar limitado, estamos hablando en 1920, donde la comunicación se limitaba a cartas o a telégrafo, no existía ni la televisión, no existía ni internet, nadie tenía 90 canales en su casa? ¿Por qué personas que vivían en un lugar, en una localidad determinada, soñaban con elementos que eran ajenos a su localidad, que eran ajenos a su cultura, y soñaban con elementos que jamás habían visto ni jamás se habían enterado antes? Bueno, entonces de ahí surge la teoría de los arquetipos y del inconsciente colectivo. Ocurrió que un día un psiquiatra le trajo a Jung unos sueños de su hija de 10 años. La hija, esta niñita, le había regalado el día de Navidad a su padre una serie de sueños que ella había tenido, y este psiquiatra quedó muy confundido con los sueños que le presentó su hija. Entonces le llevó los sueños donde Jung. Y Jung también, al ver estos sueños, se quedó muy sorprendido. Los sueños eran muchos, variados, y eran del tipo: veo una ascensión al cielo, contaba la niña en uno de los sueños, escribía, y en este cielo se efectúan danzas paganas. Después veo el infierno, y en el infierno los ángeles hacen buenas obras. Ese era un sueño de la niña. En otro sueño la niña decía: veo un monstruo parecido a una serpiente, y este monstruo destruye y devora a todos los animales. Después aparece Dios, y desde las 4 esquinas del mundo, y Dios era 4 dioses, vuelve a que los animales resuciten. En otro sueño la niña relataba: veo una gota de agua como vista desde un microscopio, y en la gota de agua veo las ramas gigantescas de un árbol, y desde ese árbol se da comienzo e inicio a la vida. Los sueños de esta niña, relatados por su padre, muestran contenidos que no son propios de una niña de 10 años. Uno podría decir: bueno, pero la niña tal vez tuvo una educación religiosa y por eso habla de Dios o de infierno o de cielo. Pero no, estamos hablando de los años 20, hace casi 100 años atrás. De nuevo, donde no había ni internet ni comunicaciones como ahora. La niña no tenía acceso a esos contenidos. La niña tampoco había sido educada en una educación religiosa. Sus padres eran ateos, la habían mantenido alejado de la educación religiosa. Entonces Jung se preguntó: ¿cómo una niña de 10 años tiene sueños de características mitológicas cuando ella nunca ha accedido a esos contenidos? Y los sueños efectivamente tienen características mitológicas especiales. Por ejemplo, en el sueño que relata de que asciende al cielo, en el cielo se efectúan danzas paganas y en el infierno se hacen buenas obras. O sea, está cambiado. No es propio de la psique de una niña de 10 años. O este monstruo que destruye a los animales, y después aparece Dios,
y que Dios en realidad es cuatro, y este Dios cuaternario hace que los animales reencarnen, resuciten, también no son contenidos propios de una niña de 10 años. Entonces la pregunta que se hizo Jung es, ¿por qué soñamos con materiales ajenos a lo que conocemos? Y como explicaba, de ahí nace la teoría del inconsciente colectivo, del arquetipo y de las imágenes primordiales. La niña, un año después, fallece. Jung queda muy sorprendido y elabora la siguiente idea. Tal vez, como la niña iba a vivir pocos años, su psique intentaba vivir, en el último tiempo que quedaba y a través de los sueños, contenidos que son vivenciados en 70, 80 años de vida. Y para eso no accedía a su biografía personal, no accedía a su inconsciente individual, sino que accedía a un sustrato mayor, a un sustrato oceánico, y que es el inconsciente colectivo. A partir de estas experiencias es que Jung elabora su idea del inconsciente colectivo y del arquetipo. El arquetipo serían ciertos motivos que están en nuestra psique y sé que son comunes a toda la humanidad y que de alguna manera son transmitidos generación por generación. Y estos motivos comunes, transhistóricos, que lo tuvieron los romanos, que lo tuvieron los griegos, que lo tuvieron los egipcios, que nosotros lo tenemos los latinoamericanos, son comunes a la humanidad, a hombres y mujeres, y son transmitidos. Por ejemplo, el motivo de la madre. La madre es un motivo universal. Cada uno de nosotros tiene una madre personal y biográfica, pero paralelo a esa madre personal y biográfica, existe una madre colectiva, una madre universal, que es generada a partir de la experiencia universal de la humanidad en frente al motivo de la madre. Y por ejemplo, uno puede visualizar a la madre, el motivo madre, a través de la Pachamama. La Pachamama es una madre de la tierra, una madre telúrica, una madre que alimenta a sus hijos, una madre agrícola. O uno puede visualizar el motivo de la madre, y que uno lo visualiza en las religiones, en los mitos, a través de la Virgen María. La Virgen María también es una supermadre, una madre universal, una madre incondicional, que acoge a Jesús en sus brazos, pero acoge también a cada uno de nosotros. O uno podría representar el motivo de la madre como la madre oscura, la madre mala. Por ejemplo, la bruja de Hansel y Gretel. En Hansel y Gretel, la bruja quiere devorar a los niños. Entonces los alimenta, los engorda, para después comérselo. Esta bruja es una metáfora, porque los arquetipos son metáforas. Es una metáfora de la madre mala, de la madre devoradora, de la madre oscura, que no quiere que sus hijos crezcan, que de alguna manera al devorárselos hace que permanezcan infantiles y hace que siempre se quedan cerquita de ellos sin crecer y sin hacer sus vidas propias, ¿no? Como la mamá de Zamorano. Bueno, en nuestro inconsciente hay motivos biográficos y personales, pero hay motivos universales. ¿Por qué hay motivos universales? Porque de alguna manera nosotros somos, cada uno de nosotros, representantes de una especie humana que ha evolucionado, aquí está, en Darwin y el mono, desde miles de años hacia atrás, viviendo las mismas experiencias, atravesando los motivos del amor, del desamor, del padre, del héroe, de la muerte, del viaje lineal o del viaje circular. Y antes de nosotros, nuestros ancestros, los monos, y antes de nosotros cuando éramos cocodrilo, o cuando éramos tiburón, o cuando éramos peces en el océano gigantesco, hay algo que se va transmitiendo. Es decir, no solo cuando uno nace
hereda los ojos del papá, el mentón de la mamá, los pómulos de la abuela, la estatura del tío, sino también uno hereda ciertos motivos psíquicos universales a través de la experiencia de generaciones antes de nosotros. Y estos motivos universales, este sustrato colectivo, es el que Jung llamó inconsciente colectivo, ¿no? Que denominó que estamos formados por estos arquetipos, estos motivos universales, arquetipos o imágenes primordiales, y que son los motores de nuestra psique. Son de alguna manera el chip, la célula primordial de cada psique, y que nos mueve, que nos impulsa hacia la vida psíquica. Por ejemplo, imaginemos el motivo de la lucha entre los hermanos. Alguien puede tener un hermano en su biografía y con ese hermano haber tenido luchas, conflictos, ¿no? Ese hermano yo lo envidiaba porque mi mamá prefería a mi hermano y a mí me castigaban, y a mi hermano, que era menor, en cambio eran más liberales con él, le daban más permisos, y a mí conmigo eran más duros, ¿no? Entonces yo establecí una especie de competición, de lucha con mi hermano. Eso en lo biográfico, en lo personal. Pero si uno investiga este motivo de la lucha entre los hermanos en lo colectivo, uno también encuentra ese motivo, ¿no? Y esos motivos, generalmente, los motivos colectivos, han quedado registrados en las leyendas, en la mitología, en los cuentos y en las religiones. Por ejemplo, uno se puede acordar de la lucha entre Caín y Abel, ¿no? Los dos hermanos bíblicos, donde Abel era el buenito y Caín era el hermano oscuro, el hermano malo, y Caín termina matando a Abel. O uno puede identificar la lucha entre hermanos en Rómulo y Remo, los fundadores de Roma, donde un hermano termina matando al otro. Es decir, cada vez que hay un motivo central en mi vida, este motivo es biográfico, pero también este motivo es colectivo. Ya ha sido vivenciado por hombres y mujeres antes que yo. Y la representación de ese motivo, de esos motivos, han quedado en los mitos, en las leyendas. Las personas, uno puede a veces ver los diccionarios, y la mitología aparece como historias inventadas, ¿no es cierto? Historias inventadas por pueblos antiguos, por culturas que ya desaparecieron. Y los mitos no se refieren a historias inventadas o no. Los mitos se refieren a experiencias humanas que fueron transmitidas verbalmente y que son experiencias universales y que los visualizamos en esos mitos. Esos mitos, que parecen antiguos, son absolutamente presentes y actuales. Por ejemplo, hay una historia que es de Belerofonte y que es el antiguo mito del héroe que destruye un monstruo, pero después de destruir el monstruo se siente empoderado, se siente capaz, peca de arrogancia, peca de orgullo y se quiere parecer a los dioses, ¿no? Y cuando se quiere parecer a los dioses es finalmente destruido. Un mito bastante común en todas las culturas. Belerofonte destruye un monstruo que se llamaba la Quimera, que era un monstruo que tiraba fuego por su boca y una mezcla de león, de cabra, de dragón. Y la Quimera asolaba una región. Entonces Belerofonte, ayudado por los dioses, le entregan un caballo que volaba, que era el Pegaso, y él diseña unas flechas que en su punta tenía plomo. Entonces dispara las flechas a la Quimera cuando le tira el tufo con fuego, y el plomo la flecha con plomo se le clava en su garganta, se derrite por el fuego y la Quimera muere. Pucha, Belerofonte se siente capacitado, se siente un héroe, todos lo aplauden, y en ese sentirse héroe peca de arrogancia y dice, bueno, ya que soy un héroe, ya que soy un dios, voy a ir a vivir con los dioses. Y agarra su caballo, que no era de él, que era prestado, que se lo habían pasado los dioses, que era el Pegaso, y se las manda para el Olimpo. Bueno, iba subiendo hacia el Olimpo, volando, raudo, diciéndose soy un dios. Cuando los dioses lo miran, se ríen, y le mandaron un abejorro. Le mandan un abejorro, el abejorro pica el lomo del caballo Pegaso, Pegaso corcovea, y Belerofonte de ahí arriba
cae y se muere. Y hasta ahí nuestro héroe victorioso. Uno dice, bueno, este mito es una historia. No. Este mito representa un arquetipo, representa un acontecimiento, representa un motivo que es transhistórico, que lo vivieron los romanos, lo vivieron los griegos en esta historia, pero lo vive uno actualmente en la vida. Imaginemos el mismo mito de Belerofonte, alguien que surgió con dificultad, alguien que surgió con esfuerzo y en un golpe de suerte lo nombran jefe. Finalmente es jefe de una empresa y como jefe gana dinero, como jefe tiene poder, está empoderado. Y desde la posición de jefe dice, soy bacán, soy grande. Y desde esa posición de jefe comienza a pecar de arrogante. El jefe es el héroe, ¿sí? A todos nos ha pasado, ¿no? A veces uno tiene un poco de poder y ese poco de poder te transforma en un, como dicen los mexicanos, en un pendejo tirano, ¿no? Y desde ese poder abusas y tratas mal y dices, soy inmortal, tengo dinero, tengo poder. Bueno, y un día los dioses hacen que este jefe, mal jefe ahora, lo despidan. Comete un condoro, comete un error y lo echan. Es el mismo mito del héroe destruido, del héroe arrogante, vivido ahora. No más que Belerofonte es alguien que surge, que logra ser jefe y después en su arrogancia pierde aquello que conquistó y es destruido. Entonces vemos que los motivos personales y biográficos caminan paralelos a los motivos arquetípicos y colectivos, que mi madre personal está emparejada también con los motivos de las madres universales, que el motivo de la muerte, ¿sí?, también está emparejado con el motivo de la muerte a nivel universal. Cuántos símbolos, ritos, cuántos dioses a partir de la experiencia de la muerte, cuántas historias y cuentos a partir de la historia de la muerte ha dejado la humanidad. Eso colectivo camina junto a lo biográfico y lo personal. Y lo interesante entonces es que muchos motivos que surgen en los sueños no solamente son personales, no solamente se refieren a mi pequeña historia, sino que constantemente están surgiendo también motivos colectivos, universales y arquetípicos en lo que soñamos noche tras noche. Vamos a quedar hasta aquí. Voy a continuar en el próximo programa viendo las asociaciones colectivas. Vamos a ver qué asociaciones colectivas podemos hacer con el sueño que estamos relatando. Me he tomado un tiempo con este primer sueño porque quiero entregar las bases bien fundamentadas de por cómo explorar, analizar y interpretar sueños, de manera de que pues, tú lo puedes hacer con esa base, con tus propios sueños y entender los mensajes y lo que intentan compensar cada sueño que uno tiene por las noches. La historia que te conté al comienzo sobre el buscador que va a la China y el maestro, nos muestra que muchas veces uno identifica maestros o gurúes vistosos que llaman la atención y que parecen ser personas que saben las cosas, pero la verdad es que los verdaderos guías o maestros están mucho más cerca de uno y a veces es el perro que tenemos en la casa, muchas veces son los hijos, ¿sí?, que están ahí enseñándonos cosas y pensamos que es al revés, que uno le está enseñando a ellos, o los pequeños detalles de la vida que a veces enseñan mucho más que estos maestros llenos de luz y de multimedia. Ya, me voy.